En el intento por conocer todo lo que lo rodea, el ser humano no solamente se ha limitado a tratar de descubrir las leyes que dan lugar al funcionamiento del mundo material, sino también del mundo social y, ¿por qué no?, del mundo individual, que es lo que pasa con nosotros, con nuestra mente, con nuestra manera de percibir el mundo y también con la manera de relacionarnos o la manera de interactuar. Desde ese punto de vista, la antropología, la sociología, la psicología, incluso la arqueología que permite indagar sobre aquello que ha ocurrido en comunidades del pasado, pone en presente al ser humano en sí mismo y también al ser humano en relación no solo con sus pares, sino con la naturaleza. En este programa vamos a dialogar con Constanza Cerruti. Ella es una persona que se ha formado en el área arqueológica y con una gran inquietud sobre lo que nos han dejado pueblos antiguos, de cómo vivían, de cómo también era su espiritualidad, la vinculación que podían tener con aquello que consideraban poderes supremos. Nos cuenta sobre su vida, sus intereses que venían desde muy joven, de conocer las alturas, las montañas, pero también qué sentido podían tener esas montañas para aquellos seres que vivían muy próximas a ellas. La montaña inspiró mi vida desde muy chica y ha sido como el hilo conductor de distintos caminos que he ido recorriendo en lo profesional, en la arqueología de alta montaña, desde la antropología, en mi interés por lo que son las manifestaciones de devoción hacia la montaña que las distintas culturas han ido produciendo a lo largo de la historia. En lo personal, desde lo que, digamos, el regocijo, las primeras veces que yo he visto montañas en Córdoba, a los 14, 15 años, que han sido como hitos que han marcado, digamos, mi vida en forma realmente muy especial. La Patagonia, luego con esas primeras experiencias de vida en la naturaleza en el marco de las montañas, por ejemplo, cercanas a Bariloche. El vivir acá en Salta para mí tiene que ver con estar cerca de la montaña, esa sensación de, bueno, como de hogar que uno tiene por estar a los pies de las montañas también es algo que valoro profundamente. El trato cotidiano con el Cerro San Bernardo, que es donde voy a hacer mis pequeños ejercicios para prepararme para ir a la cordillera, y las salidas a la montaña en el marco de las expediciones, que han sido algo tan especial cada vez que hemos tenido ese contacto, esa intimidad con la naturaleza en la montaña, ha dejado una marca muy importante en mi vida como momentos así sublimes, ¿no? La vocación por la arqueología, si se quiere, se despertó también muy tempranamente, y diría que antes que la vocación por la montaña, porque al vivir en una ciudad como Buenos Aires sin la inspiración de las montañas, desde chica yo pensaba en hacer algún tipo de tarea que me pusiera en contacto con la naturaleza y que fuera de carácter científico. Así que alrededor de los 12 años ya estaba como decidida a ser arqueóloga. Y a partir de los 14 años se produce esa primera ascensión en una de las montañas de las sierras de Córdoba, que es la Banderita, que fue ese un momento como tan especial en el cual dije yo quiero las montañas que sean parte de mi vida.
también quiero ser arqueóloga, ¿cómo hago? Ahí parecía como un dilema en ese momento que había que resolver. Pero bueno, de alguna forma me fui encaminando hacia el tema de la arqueología de alta montaña para poder combinar ambas. Quizás el aspecto antropológico, el haber estudiado antropología, que fue algo que digamos, sucedió paralelamente con esas experiencias en la Patagonia, que se fueron dando cuando yo tenía mis 18, 19 años y añoraba durante toda la etapa de estudio en la ciudad ese verano, esos meses o semanas donde iba a poder estar en las montañas de Bariloche, recorriéndolas y familiarizándome con ellas. Pero hasta ese momento la montaña era como más bien un escenario natural. El aspecto antropológico se despierta un poco, esa curiosidad, a partir de los estudios que uno va realizando en la universidad. Entonces creo que del estudio de antropología, la vocación arqueológica, la experiencia de la montaña, después todas se combinan en este digamos, estudio de montañas sagradas, que es lo que me está inspirando en esta etapa de mi vida en forma más plena, ¿no? Bueno, si se puede trazar una diferenciación o decir qué tipo de montañas prefiero, diría que son las que se consideran sagradas. Entonces, para mí no pasa tanto por la altura de la montaña como por el hecho de que tenga una significación especial para la gente y que esa significación que la montaña tiene ayude al grupo humano que vive a sus pies o que se vincula con ella a tener una experiencia de lo trascendente. Creo que en ese sentido es donde la montaña me parece que se vuelve como más especial, en ese carácter sagrado que tiene. Pero la montaña sagrada no necesita ser escalada, puede ser entendida como un camino hacia una realización de lo trascendente sin necesidad de aproximarse físicamente. Entonces también en algunos lugares, como en el Himalaya, no es justamente subir a la cumbre lo que hace especial la experiencia de la montaña, sino el caminar alrededor de la base, en la circunambulación, como hacen los budistas tibetanos. Y sin embargo es una montaña de enorme sacralidad para la gente, ¿no? Entonces toda la diversidad de experiencias que la montaña despierta creo que son importantes. Los volcanes de México como Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, tienen una particularidad que los asemeja a las montañas sagradas andinas, que es que fueron también escenario de rituales que se llevaron a cabo hace más o menos 500 años. En algunos casos incluyeron ofrendas y también ofrendas humanas. En ese sentido podemos hacer una semejanza o establecer un paralelismo entre los santuarios de altura, que podríamos decir de la tradición azteca en Mesoamérica, y los santuarios de altura de tradición andina en nuestra región. Hay diferencias, por supuesto, en la cosmovisión que estaba detrás o que motivaba, digamos, el acercamiento a las montañas y también el tipo de rituales que se realizaban. Bueno, Yuyayaco llega en lo personal después de que yo viniera realizando una tarea, viviendo en ese momento en Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, de ascenso y prospección, exploración de distintos volcanes en la zona sobre todo de la Puna, para documentar los sitios arqueológicos y ver, digamos, si los incas habían llegado a esas montañas, tomar fotografías, hacer lo que llamamos prospección, exploración, y tener presente que ese es un patrimonio que necesita ser protegido porque está amenazado por buscadores de tesoros y por factores naturales también. Entonces, en el marco de ya una tarea bastante intensa, con una experiencia de casi 50 montañas que yo tenía en ese momento subidas y exploradas, se presenta primero la oportunidad de acompañar el grupo de investigadores que el doctor Johan Reinhardt coordinaba en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, en un trabajo que se hace en el volcán Misti en el año 98, en agosto y septiembre. Etapa en la cual estamos durante casi un mes en el cráter de un volcán activo, viviendo y trabajando y haciendo un estudio muy completo de ese sitio. Y en ese marco, con la experiencia que yo tenía previa, con la experiencia que el doctor Reinhardt había tenido también, que había estado en el Yuyayaco en la década del 80 y había podido relevar algunas de las ruinas,
se decide hacer un proyecto para estudiar lo que es el sitio arqueológico más alto de todo el planeta, esta característica tan única que tiene el volcán Llullaillaco, y sin saber qué es lo que el destino nos iba a deparar, ¿no? Fue realmente en ese sentido como una bendición, una doble bendición. Por un lado, esa página en la historia que se escribe con los trabajos arqueológicos a mayor altura jamás realizados, y la sorpresa de que en el marco de ese estudio, que de por sí ya era sumamente especial, se diera el descubrimiento de los niños de Llullaillaco, algo de lo cual no se sabía concretamente, no había ninguna referencia anterior, digamos, al momento que nosotros los encontramos. El informativo central le acerca de manera completa lo acontecido en la jornada. C4 Noticias, edición central, con la conducción de Daniel Díaz y Natalia Dives. C4 Noticias, edición central, de lunes a viernes a las 21 por Canal 4. Señor abonado, le informamos nuestros nuevos números de atención al cliente: 426-7600 y 426-7676. Muchas gracias. El resumen informativo de la jornada en 30 minutos. C4 Noticias a la medianoche, con la conducción de Jorge Aguilar. C4 Noticias a la medianoche, de lunes a viernes a las 0 por Canal 4. Las montañas o las alturas sagradas, no solamente estas montañas o estas alturas impactan por su magnificencia, por su presencia física, sino también por el valor que pueden representar para muchas comunidades en relación a la espiritualidad. La pregunta es de qué manera estos elementos de la naturaleza impactan no solamente en nuestra percepción, sino también en el poder pensar y concebir algo que va más allá de nuestro mundo material y más allá del periodo de nuestras vidas.
Bueno, creo que nos llama la atención de los incas el hecho de que ellos, como te decía, se acerquen físicamente a la montaña, que son los primeros en la historia de la humanidad en no solamente venerar o adorar a la montaña desde la distancia, sino que deciden encarar los peligros de los 5.000 y los 6.000 metros con los pocos elementos tecnológicos con los que contaban, calzando sandalias y ponchos o uncus. Deciden aproximarse a la montaña y eso establece una diferencia, digamos, que marca también como un hito en la historia, ¿no? El hecho de que los niños fueran considerados los embajadores más dignos o más especiales para el contacto con los dioses de la montaña es algo muy característico del mundo andino. Se ha dado también en otras culturas, pero en este caso, bueno, uno trata de aproximarse a un fenómeno como es el de la ofrenda humana, que es distante de nuestra sensibilidad del siglo XXI, pero tenemos que aproximarnos con la mayor apertura posible y ver que justamente era un estatus muy especial el que se le daba a estos niños y una misión muy trascendente la que ellos tenían de ir al mundo de los dioses y representar a sus comunidades. Así que creo que el caso de los niños de Yuyayaco nos conmueve especialmente porque son niños que tienen ellos como si fuera un mensaje para traernos a nuestro mundo actual, así como fueron mensajeros en su momento al mundo de los dioses. Creo que hoy en día, en el siglo XXI, ellos tienen un mensaje para nosotros y nosotros, bueno, a través de la ciencia tratamos de escucharlo y de que ellos puedan contar su propia historia. Todo este tipo de cosas es algo realmente especial, único, es una experiencia obviamente que nosotros en gran medida la hemos tenido dentro de la Universidad Católica de Salta en todos estos 6 años que los niños estuvieron en custodia temporal en esta institución, la posibilidad de estudiarlos de la forma más respetuosa y menos invasiva posible y continuar, digamos, la maravilla del descubrimiento que fue encontrarlos a ellos en la montaña con esos pequeños descubrimientos que se iban dando con nuestros colegas de distintas universidades que venían y nos visitaban, aprendiendo distintos aspectos de la vida de ellos, de su salud, de los rituales que precedieron, digamos, al momento final de la ceremonia, y todo esto gracias a la conservación tan extraordinaria que ellos tienen, ¿no? Yo creo que la presencia de los niños indudablemente nos ayudó a todos a tomar conciencia de la importancia del legado andino en la cultura de Argentina, del noroeste argentino, pero de todo nuestro país. En años atrás, cuando yo vivía en Tilcara, sentía cada vez que por ahí iba a Buenos Aires que nuestra identidad cultural estaba muy construida en torno a la herencia europea, si se quiere, un país que mira al mar, era la sensación que yo tenía, y lo vivía con mucha tristeza, ¿no? Digo, es tan importante nuestras montañas, yo las iba descubriendo, las veía tan hermosas y sin embargo en nuestra identidad cultural no estaban presentes. Y eso a partir de los niños de Yuyayaco creo que ha cambiado en forma notable, ¿no? Entonces el tener esa conciencia, esa valoración de lo que es el legado andino y la invitación a ir adentrándonos más en el mundo andino hoy en día a través del turismo, por ejemplo, a través de la participación en rituales que la gente de las distintas comunidades a veces invita para que nosotros acompañemos. Toda esta nueva experiencia creo que es una de las maneras en que los niños van a ir de alguna manera compartiendo su mensaje con nosotros. Gran parte de mi esfuerzo ha estado en el campo de la arqueología de alta montaña, que se ha convertido en una especialidad y uno se ha dedicado muy plenamente durante casi más de 15 años a esta tarea. Y como una continuación natural, después de un periodo de tanta dedicación y profundización de un tema, creo que una etapa donde de repente se van abriendo los horizontes, ampliándose un poco, es lo que sucede naturalmente a lo que vino antes. Entonces creo que mi futuro profesional probablemente esté más orientado hacia aspectos antropológicos o etnográficos.
y quizás no sea solamente relacionado con la zona andina, que de alguna manera es mi casa, o se ha convertido en el lugar donde he pasado gran parte de mi vida adulta y que lo siento como de muchísima familiaridad, pero también es muy lindo ir descubriendo las distintas miradas que la gente desde distintas culturas en otras partes del mundo tiene con respecto a su paisaje sagrado. Y en esto nos ayuda el hecho de que, bueno, uno como arqueólogo, antropólogo, viaja a congresos o conferencias o lo invitan de otras universidades. Así que yo trato, con los pocos medios que nosotros tenemos, porque este es un trabajo de mucho esfuerzo personal y casi sin apoyo, entonces intentamos aprovechar estas circunstancias de viajes académicos, congresos, conferencias, clases en otras universidades, para entrar un poco en la realidad de estos lugares a los que vamos y su paisaje sagrado y sus comunidades originarias, que las hay, por ejemplo, en el norte de Noruega, ¿no? Como hemos tenido oportunidad hace unos años de recorrer universidades en Escandinavia y descubrir un paisaje sagrado que está muy vivo para la gente de las comunidades Sami o de Laponia. Y bueno, por ejemplo, interesarnos en de qué manera el vínculo que ellos tienen con sus montañas es semejante o distinto al que tenemos aquí en los Andes. Si se puede hablar de algo así como una mentalidad occidental, podemos encontrar que tiene algunas debilidades o aspectos que sería bueno ampliarlos un poco. Que nuestra tradición occidental nos invita muchas veces a evaluar la realidad desde el intelecto, desde el ponderar si una situación es o no es conveniente, etc. Y frente a esto nos encontramos con sociedades, tanto en el pasado como en el presente, que se vinculan con la realidad desde el corazón, no desde el intelecto, ¿no? Entonces no es tanto lo que conviene o no conviene, sino lo que se necesita o no se necesita hacer en algún momento. El esfuerzo no se contabiliza como en el mundo occidental, es algo como natural, como por ejemplo ir a una peregrinación. Peregrinar una montaña no tiene sentido desde el punto de vista económico, si se quiere, pero tiene todo el sentido desde el punto de vista del corazón de la gente que se embarca en una experiencia así, porque cree que va a encontrar algo especial cuando llega a la montaña. Y bueno, y sobre todo también la valoración del silencio, ¿no? Las culturas, por ejemplo, la cultura andina es una cultura de mucho silencio, pero es un silencio muy fructífero. Hay mucha sabiduría en la persona que permanece quizás en silencio frente a su paisaje o a la naturaleza que lo rodea. También eso es algo que lo necesitamos en un mundo cada vez más invadido por la tecnología. La tecnología es muy buena, pero no nos tiene que invadir. Entonces, bueno, también creo que ese tipo de cosas podemos aprenderlas de quienes comparten la vida en el planeta con nosotros y tienen tanto para enseñarnos, ¿no? Principalmente mi acercamiento ha sido siempre de alguien que aprende, o sea, sobre todo la gente andina para mí son mis maestros. Es importante tener alguna cierta noción de la pasión que despierta en hombres y mujeres de la ciencia lo que es el conocimiento de aquello que aman y que han dedicado a poder estudiar durante sus vidas. Esa pasión es la que caracteriza un poco la tarea que ha realizado Constanza Cerruti, como muchas otras personas que dedican el día a día a poder indagar, tratar de explicar, de llevar algún tipo de respuesta a algún elemento de la realidad, del pasado o de la proyección futura, de lo que es nuestro paso por aquí, por este mundo. Nos encontramos en un próximo programa. Muchas gracias.